Piezas. for all the work that they Si do. ven unos regalitos acá, no me pregunte qué es. You see there's some little gifts here at the front, don't ask me what they are. Siempre nuestra iglesia se ha distinguido en darles algo especial cada Día de las Madres. But the church has always been distinct to trying to give something special to each mother. Y es una bendición And it's a blessing. que usted lo reciba de un parte de Dios como un regalo de Él. Then you receive it as a part from God, as a gift from Him. No mire tanto el valor de las cosas, aunque sí cuesta, Don't look so much at the value of the items, even though it does have value. pero véalo como parte de un reconocimiento de la iglesia hacia ustedes, But as a recognition from the porque church se to you. reconoce la labor que hacen. Because it's to recognize the work that you do. Amen. Queremos saludar a todos los pastores que están bajo la cobertura de Visión Celestial, We want to send greetings to all the pastors that are involved with the decirles International Mission Ministries. que los amamos. We want to say we love you. Estamos orando por sus iglesias y We're ministerios praying for your church and your ministry. y queremos oír grandes cosas que Dios está haciendo en este tiempo que nos resta vivir. And we want to hear about the great things that are happening as we continue to live these days. Seguir orando por los eventos que vienen, To pray for the future events that are coming, porque parece que todo el Señor lo va a mover mucho más rápido. but it seems like the Lord is moving those things quicker. Y el día de hoy quiero hablar sobre las tres características del reino de Dios. So today I want to talk to you about the three characteristics of the kingdom of God. ¿Cuáles son? What are they? ¿Cuál es lo que distingue el reino de Dios? What is it that distinguishes the kingdom of God? Las tres características del reino de Dios. The three characteristics of the kingdom of God. Romanos 14:17 nos dice: In Romans 14:17 it tells us this. porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Because the kingdom of God is not about food or drink. Porque hay preguntas que nos hacemos: Because people, you start to ask yourself, ¿qué vamos a comer en el reino de Dios? so what are we going to eat at the kingdom of God? Y estamos pensando en qué vamos a comer. And we start thinking about, oh, what are we going to eat? Usted no tiene idea que ya no se necesita comer, You may not realize, but you're not going to have to eat anymore. pero sí hay comida. But there may be food. Porque las bodas del Cordero van a ser una fiesta, una celebración de 7 años. Because the weddings of the Lamb are a celebration of 7 years. Pero comemos porque pues es un deleite. But people eat because it's something pleasurable to Pero do. si veamos a lo que dice la palabra de Dios, But when we read the Word of God, dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida, because the kingdom of God is not drink or food, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. but it is justice, peace, and joy in the Holy Spirit. Qué hermoso entender esto. How beautiful to understand this. Siempre estoy predicando cuando doy conferencias sobre los dones y sobre When I'm preaching about the conferences and the gifts los dones y la llenura y el fruto del Espíritu. and the fruit of the Spirit, Y siempre le digo a las personas and I always tell people que los dones son temporales, that the gifts themselves are temporary, pero el fruto del Espíritu es eterno. but the fruit of the Spirit is eternal. Tú no te llevas de esta tierra nada más que el fruto del Espíritu dentro de ti. When you leave this earth, the only thing you take with you is whatever Y fruit lo of que the vas a Spirit is in aprender you. hoy te va a llamar la atención, And what you learn today will get attention to you. porque usted va a entender que nosotros tenemos una mentalidad carnal You'll begin to understand that we really have a fleshly understanding of y things. muy poco entendemos cómo funciona el reino de Dios. And we really don't understand how God's kingdom works. Ahora la Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Because the kingdom of God is not about drink or food. La mayoría de la gente se gasta es tiempo comiendo y bebiendo. Because most people spend all their time just eating and drinking. Como los días de Noé, comían y bebían. As in the times of Noah, where they ate and they drank. Sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. But the kingdom of God is justice, peace, and joy in the Holy Spirit. Y el versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, And in verse 18 it says, because in this he that serves Christ agrada a Dios. pleases God. Creo que encontré un versículo más para el sermón que tengo, cómo agradar a Dios, ¿verdad? You know, it's almost a better title for the sermon, How to Please God. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Because in he that serves Christ, that ¿Qué pleases God. agrada a Dios? So what is it that pleases God? Que usted sea justo, That you be just, que usted tenga paz, that you have y que peace, esté lleno de gozo. and that you have the joy of Esto the le Holy agrada a Spirit. Dios. That pleases God. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros manifestemos. And that's what God wants you to have inside of you. Así que sigamos en lo que conduce a la paz y a la edificación de los unos a los otros.
And because that which takes us to peace and edification towards one another. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. In 1 Corinthians 4:20 it says, because the kingdom of God does not consist about words, but of power. Muchos predicadores predican y predican y predican, Many preachers will preach and they'll preach, pero tú no miras milagros, but you don't see the tú miracles. no miras manifestaciones del Espíritu. You don't see the Holy Spirit man. Se ora y se ora por los enfermos, They pray for the sick. como me dijo un pastor, As the pastor told me, que un evangelista de aquí de Estados Unidos fue a su iglesia that an evangelist from the United States went to his church, y que le trajeron una persona para que orara por él. and they brought a person for him to pray for. Y cuando el pastor oró, ahí cayó muerta. And when he prayed, that person died right there. Él no sabía qué hacer. He didn't know what to do. No supo la historia que había atrás de la situación. He didn't know the story behind the El person. hombre ya tenía sentencia de una muerte, ya estaba, ¿cómo le llaman? The person was gravely ill. Cuando el doctor dice que ya no, desahuciado. Pero ese predicador no supo y nunca más lo regresó. But he never realized that that was El going susto on que se pegó fue terrible. because it scared him and he never went back. Que uno esté orando por la persona y la persona se caiga muerta. That if you're praying for an individual and they die, right? Yo he orado en los hospitales para que la gente se muera. You know, and I've died. You know, I've prayed in the church, hospital sometimes for a person to be Y cuando llego ahí, given to the Lord. cuando llego ahí a orar, Because when I'm there to pray, eso me pasó también con la hermanita de Marta. and that happened as well with Martha's Cuando sister. me llama su hermano a Honduras y me dice, "Hey, mira lo que está pasando, When her brother calls and says, "Hey, this is what's happening. le voy a orar." I'm going to pray Que él no podía tomar la decisión que quiere tomar, sino que Dios se la lleve. that the Lord, you know, can take His decision instead of hers." Y le dije, Señor, ella es tu hija, I said, "Lord, she's your ella te daughter. recibió, She received you. por favor, Please, Lord. por favor, Please, Lord, llévate. take her with Y ella you. no puede más, She can't handle it. tómala, llévate. Take her with you, Lord." En 10 días iban a dar la decisión que iba a pasar con ella, The next day, they were going to give her the decision that they were deciding, pero no fue necesario, but it wasn't necessary porque hubiera sido una tragedia para la familia. because it would have been tragic for the family. Cuando alguien pide la eutanasia, When someone asks for euthanasia ya no quiere vivir, and they no longer want to live porque el dolor es intenso. because it is an intense Pero esa pain. noche, That night, poder despedirse to be able to say goodbye, y irse en paz. to go in peace. Muchas veces he pasado esa experiencia, Many times we've gone through this experience, pero no que se me caigan aquí en el púlpito, hermano, but not one that passed out or died right porque here. debe ser escalofriante para un predicador. Because that's bone chilling if something like that happens to Hermano, you. que el que está orando se le muere. Because then you're praying for someone and they die right Pero la there. gente no fue honesta con él. But the people were not honest with him. Cuando el poder de Dios está, When the power of God is there, es cuando existen cosas extraordinarias. there are extraordinary things that can happen. En el libro de los Hechos pasó esto con unos mentirosos, You know, in the book of Acts, you see things that happen to liars, ¿verdad? all right? Que habían mentido al Espíritu Santo They lied to the Holy Spirit porque habían vendido una propiedad muy cara because they sold a very expensive property. y fingieron que habían dado todo el dinero a la iglesia And they lied and said that they had given all the money to the church. cuando en verdad se habían quedado con el dinero. But in reality, they had kept most Habían of dado un it. poquito a la So iglesia. they gave very little to the church. Entonces Pedro les dijo, And so Peter said, ¿por qué habéis mentido? "Why did you lie? Has mentido a Dios y al Espíritu Santo. Why did you lie to God, the Holy Y les Spirit? dijo, ahorita mismo Right now, te van a sacar muerto. they will take you from here dead." Inmediatamente cae. And they fell and they were Yo dead. no sé si esto pasara en Estados Unidos, llevarían al pastor a corte, ¿no? You know, if this happened in the U.S., I'm sure the pastor would probably be sued, ¿Sí o no? right? Y luego viene la esposa, ¿y qué pasó con mi marido? ¿Por qué lo sacaron muerto? And the wife would come and say, "Hey, why is my husband being dragged out of here?" You know Porque why? no he mentido a los hombres, Because he didn't lie to man. has mentido a Dios. He came to the church and he lied to Y lo God. sacaron muerto. And that's why they took him dead there. Es una iglesia que tiene poder. That's a church with power. Una iglesia que tiene poder predica la vida y la muerte. You know, a church that has power preaches life and death. ¿Tú sabías esto? Did you understand this? Que el mensaje de salvación es vida o muerte. You know, because the message of salvation is literally life or death. Vive para el Señor You either live for the Lord o vas eternamente vas a morir. or eternally you Ahora die. entendamos que el reino de Dios no consiste en palabras, Understand the kingdom of God does not consist in words, sino en poder. but in power.
El poder de Dios tiene que estar en los predicadores. The power of God has to be in those preachers. Los predicadores pueden tener la seguridad de que usted va a orar por los enfermos, o sea, sana. They need to have the assurance and they pray for Y the sick puede and hacer they las heal. liberaciones. Yo hago muchísimas liberaciones. Y They have deliverance. I pray for many people and that happens. la gente que pide tiempo para tener una consejería personal. People that ask for personal counseling. En un momento pasa la liberación. In one moment they go from deliverance. Las heridas son sanadas. Their wounds are La healed. maldición es The cortada. curse is Y broken. la bendición llega. And the blessing Y el comes. testimonio que escucho enseguida es: mi vida se transformó, mi vida cambió. And they tell you, my life has changed. Esto es lo que está diciendo el apóstol, porque el reino de Dios no consiste en palabras. That's what the apostle is saying. Sí, The kingdom no, of God is not poder. consist in words, but in power. Uno oye muchas promesas en las iglesias, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, pero no pasa nada en esa iglesia. Today, you hear in a lot of churches about the Lord heals, the Lord saves, but you don't see a lot of things happening in that church. Porque estamos distorsionando lo que verdaderamente es el reino de Dios. Because we're really twisting what the kingdom of God is. Pues el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Because the kingdom of God is not about drink or food, but peace, joy in the Holy Spirit and justice. Porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras, It doesn't just exist in sino en words, el poder. but in power. El Espíritu Santo es el agente divino que ejecuta todo el poder. Because the Holy Spirit is that Sin divine el agent that Espíritu executes Santo everything. usted no puede hacer los milagros. Without the Holy Spirit, you can't do miracles. Tú puedes tener religión, You can have your religion, tú puedes tener dogmas religiosos, you can have your religious dogma, pero el poder de Dios no moverse. but you will not see the movement of the El Holy reino Spirit. de Dios es sobrenatural. The kingdom of God is supernatural. No consiste solo en palabras, It doesn't just exist in sino words, en poder. but in power. Y se puede experimentar aquí y ahora, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. And it's something you can experience now because the kingdom of God is not about drink or food, but justice, peace, and joy in the Holy Spirit. Entienda So I want you to understand this, lo que es el reino de Dios. that the kingdom of God is this. En el reino de Dios, In the kingdom of God, tú vas a experimentar lo que es el gozo del Señor, you will experience the joy of the Lord, lo que es la paz de Dios the peace of God, y lo que es la justicia de Dios. and the justice of God. Cuando tú no tienes estos ingredientes, When you don't have these three things, tenga cuidado. be careful. ¿Sabes por qué? You know why? Porque quizás tú no estés en el reino de Dios. Because you may not be in the kingdom of God. ¿Cómo puede una persona amargada, resentida, enojada, con odio, llegar a Dios, amarlo y expresarle cariño y gratitud? How can a person who doesn't have these things inside of them actually love a person and care for them? Somos buenos actores. We can be good actors. Podemos fingir en la iglesia, We can fake it in church, pero cuando estamos podridos adentro, but when we're rotting inside, no entendemos que lo que tú hagas no agrada a Dios. we don't understand that La what we're doing única isn't pleasing manera para God. agradar a Dios es que haya gozo en ti, The only way to please God is joy in you, que haya paz, their peace, que haya justicia. justice, Y esto es muy interesante. and that's interesting. El carácter del reino consiste de tres características importantes, The kingdom of God consists of three important characteristics, cuales solo pueden ser manifestadas por medio de la sumisión al reino de Dios. and they can only actually be manifested through the submission to the kingdom of God. El reino de Dios tiene que haber un rendimiento, tiene que haber una sumisión total de parte nuestra. The kingdom of God requires an entire submission on our part. Por favor, óigame esto. So please listen to this. Una sumisión completa al reino de Dios. A complete submission to La God. Biblia dice: someteos pues a Dios, Submit yourselves then to God. resistir al diablo Resist the devil, y huirá de vosotros. and he shall flee. Sumisión, Submission. someternos a Dios. Submit to God. Así que la Biblia dice That's what the Bible says. que el carácter del reino consiste de tres características importantes So there's three characteristics important, que solo pueden ser manifestadas por medio de la sumisión al reino de Dios, which can only be manifested through submission to the kingdom of God. que es someterse directamente al reino de Dios. You have to submit yourself directly to Los tiempos que estamos viviendo requieren que estemos bien con Dios. the times that we're living in requires to be good with God. Ahora, el reino de Dios tiene carácter. So the kingdom of God has a character trait. ¿Qué significa tener carácter? So what does it mean to have character? El carácter en una persona revela quién es cuando se encuentra bajo presión. The character of an individual is something you find when somebody's under pressure. Eso uno puede observar en la gente Something you really can't observe in si people. verdaderamente ellos son parte del reino de Dios y están en sumisión. Until if they are in the kingdom of God, they're under submission to the kingdom of God. Porque el carácter de una persona revela quién es cuando se encuentra bajo presión. So when things get difficult, it shows who they really are. Deja ver lo que está en su corazón. Whatever's in their heart is then revealed. Si no,
si nunca ha visto a una persona bajo presión, If you've never seen anybody under pressure, entonces realmente no lo conocen. then you really don't know De them. la misma forma, el carácter del reino es lo que realmente es y lo que está hecho. Because in that same way, their character in the kingdom would show who they really are or what they're made of. Ahora, el reino de Dios es un reino inconmovible. You know, and the kingdom of God is something that cannot be moved. Esto es permanente. It's something permanent. Las instrucciones que nos dan para entrar al reino de Dios The instructions we are given to enter es sanar nuestra alma. is to heal our soul. Porque cuando tú estás lleno de problemas, Because when you're full of problems, llenos de odio, full of hate, lleno de resentimiento, of resentment, lleno de amargura, bitterness, no has podido perdonarse, you're not able to no has forgive podido perdonar. or forgive others. ¿Cómo puede el gozo del Señor ser su fortaleza y estar dentro de ti? How then can the kingdom of God and the joy be shown in you? Es que no entendemos, hermanos, Because we do not understand, brothers. que si usted no estás bien contigo mismo, Because if you're not good with who you are, no estás bien con tus semejantes, you're not good with those around you, ¿cómo va a estar bien con Dios? then how then can you be good with God? Uno de los requisitos para ser parte del reino de Dios es gozo, justicia y paz. Because the requirements are joy, peace, Y esto nos pone a temblar a todos. justice. And you know, this really makes you think. Uno piensa que está bien hasta que no llega a la radiografía y le muestran lo malo que está dentro de sí. Yeah, everybody thinks they're good until they actually go through some exam Cuando a la and they luz de realize la what's going on. palabra, cuando a la luz de a la palabra nos examinamos, When we're examined under the light of the Word, nos damos cuenta que we estamos mal. begin to realize that we're wrong in Que hay different ciertas areas. manifestaciones en mí que no son agradables. And there's certain things inside of us that do not please God. Que cualquier cosa que pase allá afuera me molesta a mí. You know, whatever it is, you know, it begins to bother you. Y eso no puede ser así. And it can't be like that. Algo no está bien. Something isn't good then. Y es lo que tenemos que mirar. And so we need to look at Ahora that. vamos a hablar de la justicia. So we're talking about justice. Siempre a los justos, a los santos y justos, y a los santos y justos, la palabra que Pablo usa cuando escribe las cartas. You know, because Paul always talks about the word justice and the saints and justice and the saints. La justicia. The justice. Una persona justa es alguien que camina en rectitud a la obediencia delante de Dios. You know, it's a person who walks uprightly with obedience before God. Ahora, eso no quiere decir que es perfecto This doesn't mean you're perfect. o que no comete errores. This doesn't mean you don't make Pero mistakes. sí es una persona que vive But it's a a person cuenta con Dios. that lives on account to God. Llegamos a ser justos delante de Dios cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones y nos alineamos con su gobierno. We become just before God when we receive Jesus into our heart and we align ourselves with His will. Cuando nos alineamos con Dios, When we align ourselves with tenemos God, que caminar en esa línea recta we y need to walk in that straight line comenzar a ser justos. and begin to be just. Y es muy interesante aprender lo que es la justicia. And it's interesting to learn then what justice La is. Biblia dice justificados pues por la fe. The Bible says to be justified then by your faith, Tenemos paz para con Dios that we have peace towards God por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Justificado quiere decir que Él quitó la pena máxima que había en nosotros Justified means that He took away our ultimate death sentence. y que tomó nuestro pecado He took our sin. y murió en nuestro lugar He died in y our nos ha place. hecho justos delante del Padre. And then He has made us just Entonces nosotros according to the tenemos que Father. conocer qué es la justicia de Dios. So you really need to understand what justice is. Amén. Amen. Pero si una persona que vive a cuenta con Dios, llegamos a ser justos delante de Dios cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones y nos alineamos con su gobierno. Ahora, estar alineado significa que usted está sometido a la autoridad de Dios. So what does that mean to be lined up with God and His authority? Estás alineado, To me, you're lined up with Him. estás You're allied with sometido a la Him. autoridad de Dios. You're allied to His authority. Lo que Dios dice es lo que yo tengo que hacer. So what God says, that's what I La must do. autoridad se ejerce desde su lugar llamado posición. And that authority is exercised to His place called Que es un position. punto donde nos colocamos bajo el gobierno de Dios. And it's where we put ourselves under the Mi kingdom and government punto of de God. posición es estar bajo el gobierno de Dios. You're under His ruling. Entendiendo cómo opera el gobierno de Dios. Understanding how God's governance is. Y los que forman parte del reino, que son los ingredientes que tienen que tener. And those who become a part of that kingdom, how they must be. Buscamos en personas justas delante de Dios, We look at people that are just before que God, tengan amor, that have love, que tengan gozo, that have joy, que tengan paz and have y peace, que sean justos. to be just. Amén. Amen. Ahora, por ejemplo, en las liberaciones, si la persona que está ministrando no está en sumisión al gobierno de Dios, no tiene autoridad y le tomaría más tiempo para poder ayudar a alguien.
For example, during deliverance, if a person is being ministered to and they're not in submission to the kingdom of God, then there's no authority there. It takes longer to do this. ¿Por qué la mayoría de gente no hace liberación? You know, so why do you think most people do not practice ¿Qué deliverance pasa ministry? si ahorita por ahí hay un endemoniado? So if you're walking down somewhere and you see a demonic manifestation, No. Si por allá hay un if endemoniado there's a demonic manifestation, y el pastor te dice, hermano, por favor, vaya a hacer esa liberación. and the pastor says, hey, why don't you go take care of that? ¿Cuántos de ustedes serían por voluntarios? How many of you would jump up and volunteer to say, Todo lo que yes, querían. let's go cast that devil out? ¿Aló? ¿Estoy hablando a alguien hoy? Is anyone here? ¿Se me fueron todos? ¿Qué pasó? Did everybody leave or what's going on here? ¿Por qué los demonios no se sujetan y por qué tenemos miedo a enfrentarlos a ellos? You know, why aren't demons subject to this? Porque Why no are we scared? estamos alineados con el gobierno de Dios. Because we're not allied and lined up with God's kingdom. En ocasiones que hemos hecho liberaciones, On occasion, when we've had deliverances, cuando los demonios se manifiestan en una persona, when you see a demonic response, delatan a otras personas que andan mal. you know, other people that aren't really doing well start reacting. Un día estábamos haciendo una liberación en la casa One time we were doing a deliverance in the house, I'll share y el this with you. demonio habló otra vez de esa persona que estaba endemoniada And the demon spoke to the person y who was le mencionó possessed su nombrecito and said their name y se llamaba Pedrito, and said Pedrito. Chaparrito, yo no sé It's a cómo se short acuerdan. person. I don't know if you guys remember this Estaba person. medio cojo. It's a little Le shorter. dice Pedrito, ¿y tú qué andas haciendo acá? And he told him, Pedrito, what are you ¿Te doing acuerdas here? dónde andabas anoche? Do you remember where you were last night? El tipo salió corriendo y se fue. He ran. Haven't seen him since, right? ¿Por qué? Why? Porque aquí no se puede mentir Because you can't lie to this stuff. si no estás sujeto al gobierno de Dios. If you're not subject to Si no God's estás governance, sumiso a la voluntad de Él. if you don't submit to His will, Si algo tienen los demonios es que son rebeldes. there's something that demons have, it is Y rebellion. como tú tienes el mismo problema, And if you got the same issue, ¿cómo lo va a echar? how you gonna cast that out? Por eso mucha gente no hace liberación. So that's why a lot of people don't mess with deliverance ministry. Usted no puede creer en una área donde no está a cuentas con Dios. Now you can't believe in an area that you're not together with God. Porque no está ejerciendo fe desde una posición de justicia. Because you're not exercising your faith from a place of justice. Yo estoy en la posición del gobierno de Dios y lo que me mueve es la justicia. You know, I'm under the governance of God, under His justice. Soy justo porque Él es justo. You know, be just because He is just. Practico la justicia. Practice justice. Todos sus derechos son ejercidos desde su posición de justicia. All your rights are then from a place of justice. Desde este lugar usted puede decretar cosas y desatar su mandato de fe. This is what allows you to declare things and to release your Hay faith. gente que viene contigo y cuando me miran ministrar, There's people that may come and see His que ministry. miran la manifestación del poder de They Dios, see the manifestation of que God. los demonios son echados fuera, That the demons are que la cast. gente que tiene problemas emocionales That people there, they're being resuelve free. sus problemas. And their problems are resolved. Y dice, pastor, And they'll say, Pastor, ¿cómo puedo tener ese poder que tiene usted? how do I get that power? Aquí está la clave. Well, the key right here, guys. Si no estás sumiso a la voluntad de Dios, If you're not submitted to si the no will of estás God, sumiso al gobierno de Dios, to His governance, ¿cómo puedes ser parte de su gobierno y ejercer autoridad? then how can you exercise His authority? ¿Me están siguiendo, por Are favor? you following me here? ¿O estoy por ahí en las nubes? Or am I up there in the clouds? Un predicador me dijo una vez, es que yo no predico como usted predica. A preacher wants something, I don't preach like you do. Yo tengo que escuchar tus sermones 3, 4, 5 veces para poderlo entender. I gotta listen to your sermons like 3 or 4 times to really understand them. Tiene mucha profundidad. It's got a lot of depth. Pero ¿qué sucede acá? But what happens here? ¿Qué nos dice la palabra de What Dios? does the Bible tell you? Nosotros tenemos que saber We must know que la fe tiene que tener una posición de justicia. that faith has to have that position of justice. Tú estás posicionado en el gobierno de Dios You're there in that position of the y kingdom tú of tienes God. la plena confianza de lo que vas a hacer va a ser respaldado por Dios. And you have the full trust that whatever you're going to do, Yo no God's going to voy back a you up. orar por una persona si voy a saber que Dios no va a hacer nada en I'm ella. not going to go pray for somebody without knowing that God's going to do something there. Como una vez estábamos ahí en Matamoros, We were in Matamoros one time. en esa iglesia donde fuimos estaba muerta la iglesia. And that church we went to was like dead. Y tengo un hermano aquí que es un hombre de fe I got a brother here, he's a brother of faith. y me decía, ay Dios mío, aquí no va a pasar nada. And he looks at me and he says, oh Lord, God's not going to do much Está here. muy duro el ambiente, pastor. This is a rough environment here. Y todos mirándose el uno al otro. And everyone's looking at each other. Y mi Looking equipo de fe que llevaba era tremendo, My faith team that traveled with me here was, impresionante. it was impressive, huh? Y entonces había una señora que tenía un walker There's a lady there who had a walker,
caminadora. Y le dije que pasara, And I told her, come forward. oro por ella, I prayed for her. y el Señor hace el milagro. And the Lord does the miracle. Tiramos en la... We threw the walker. Y entonces el hermano que me decía, oye, aquí no va a pasar nada, The brother who told me nothing's going to happen here dijo, no, sí está pasando. said, oh, stuff is happening here. ¿Verdad, Jaime? Right, Brother Hyman? Y la gente comienza a pasar. And people begin to come forward. Y siempre habla él de ese testimonio, And he'll always talk about that testimony. que nunca en ninguna iglesia él ha visto lo que vio ahí. That he'd never seen anything like that in any Que other el church. pastor pase y le pida perdón a la iglesia, That the pastor comes forward and asks forgiveness to his church. y que él quería matar a su papá con un cuchillo. Because he wanted to kill his dad with a knife. And he tells you the story Cómo el Señor sanó en ese día, of what God healed esa herida that, que traía. that wound that he had. Entonces digo, no, entonces sí se mueve el poder de Dios. And he said, oh, so God's Entonces pueden pasar cosas, ¿verdad? so things can't happen, huh? ¿Ah? Por eso la Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. That's why the Bible says to seek ye first the kingdom of God and his justice. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? A lot of times you might have Y no read lo this hemos verse, entendido, but you didn't understand it. porque no nadie nos ha explicado qué es la justicia. Because nobody explained, well, what is justice? Más buscar primeramente el reino de Dios y qué? Y su justicia. Seek ye first the kingdom of Y God and todas his esas justice, cosas os serán añadidas. and all these things Si shall be eres added justo, unto you. si estás posicionado, If you are estás en el gobierno de Dios, tienes la autoridad del If Padre, you're in that position, you have tienes la the autoridad del authority of the Father, of the tienes la Son, autoridad del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Tú puedes ejercer el ministerio de poder, You can then exercise that ministry of porque power. no se trata de palabras, sino de poder en el Espíritu. Because it's not just about words, Los but the power of the demonios se Spirit. someten cuando tú estás en sumisión. Where demonic forces submit. Si cuando tú no estás sujeto al Señor, los demonios no se van a sujetar. You know, because if you're not subject to the Lord, Yo sé demonic quién es forces will be Pablo, subject to yo that. sé quién es el otro, quién era. You know, I know who's my backing. I know who the other one is. ¿Ah? Yo sé, sí lo sabe, ¿verdad? Yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero tú quién eres. You know, in the Bible, like Demon spoke to her and said, you know, I know Paul and I know Jesus, but who are Y you? los demonios le dieron una paliza a esos bandidos y los mandaron desnudos. And the demons beat those guys up and sent them running nude. ¿Por qué? Why? Porque no estaban posicionados en el gobierno de Dios. Because they were not positioned in the No eran kingdom of God and his personas governance. justas. No eran personas justas. They weren't just. Buscaban el poder para hacer dinero. They looked for power to make money. Pero en el reino de Dios tú haces las cosas por amor al prójimo. But in the kingdom of God, you do things because of love of your Vas a neighbor. buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Seek ye first the kingdom of God and his justice, Y todas las demás cosas vienen por añadidura. and all these things shall be added unto you. Cuando la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, When the Bible says to seek ye first the kingdom of God and his eso justice, quiere decir que debemos estar alineados con Él. that means that we must be allied and lined up with him. La justicia es lo que hace operativa la fe. Justice is what makes your faith operative. Cuando tú eres justo, la fe camina. When you are faithful, you know, your justice Cuando tú eres works. justo, la fe va a ir a hacer cosas. You know, when your faith is lined up, the justice Porque goes lo with que that. opera en ti Because es what operates in you justicia is justice. y el producto de la justicia. And that product of justice Es fe. is faith. Señor, dame fe. Lord, give me faith. Dame fe, Señor. Lord, give me faith. Primero tiene que ser justo. First, you gotta be just. Justo en todas las cosas que hace. Just in all the things that you do. Justo en pagar sus deudas. Just in paying your debts, Justo en pagar sus compromisos. your commitments, Justo en mantener testimonio. and maintaining your testimony. Justo en no estar hablando de otros. And not be talking about other people. Ore por la persona si está en problemas. Pray for the person if you see them in Pero problems. no haga un juicio y no derrame basura sobre él. But quit throwing trash on top of Porque someone. el enemigo se va a agarrar de ahí para golpearte. Because the enemy's going to use that to hurt you later. Ahora, en el instante en que usted se alinea con Dios en una área, When you align yourself with God in that area, in that moment, en este momento usted puede acceder a la fe en esa área. that's the moment you can access your faith in that En area. ese momento la fe entra en operación. That's when faith begins to operate. Amén. Amen. Eso es tremendo. La paz. Peace. Vamos a hablar de lo que es We're going to describe what peace is. la justicia, We talked about justice. pero ahora vamos a hablar de la paz. Now we're going to talk about peace. La paz significa plenitud o llenura total en cada área de su vida. Peace signifies completeness or fullness in every area of your life. Por favor, tome nota de eso. So please take note of this. Paz significa plenitud Fullness o llenura total en cada área de su vida. of every area of your life. El mejor significado de la palabra shalom que es nada me falta o nada está roto. You know, one of the better translations to the word shalom is that I lack nothing or nothing Es is como broken. los judíos se saludan, shalom.
Because the Jewish people, when Que they la read paz de it, they Dios sea say, contigo. Shalom, may God ¿Qué es lo be que with quiere you. decir? That's how they say it. Esto quiere decir que es que nada te falte It means you lack nothing. y que nada esté roto entre su vida. Nothing is broken. Que la paz esté dentro de ti. That peace be inside of you. La paz no se puede disfrutar alejada de la justicia. And you can't have peace without justice. ¿Aló? Hello? No puede separarse, la paz no se puede separar de la justicia. Peace cannot separate from El justice. área en el cual usted no está en rectitud con Dios, That area that you have that's not right with God, es el área en la cual usted nunca tendrá paz. that area of your life will never Cuando have usted peace. está orando por algo y no tiene paz, When you pray for something and you don't have peace, quiere decir que eso no es correcto ni está de acuerdo con el gobierno de Dios. that means that it's not correct or not in accordance with the governance of Hay God. oraciones que Dios no va a contestar, Prayers that God won't answer porque no se alinean a la justicia because they don't line up with justice y and no hay paz. There's No no te va a peace. traer paz. it will not bring you peace. A veces pedimos cosas por capricho. You know, sometimes we ask things because La Biblia dice que si pedimos algo conforme a la voluntad, Él nos oye, the Bible says that if we ask for things in accordance to His will, He listens. pero de acuerdo a su voluntad. But it's in accordance to His will. ¿Cuántas veces oramos por cosas que nomás queremos, How many times do we pray for stuff that we just pero no want, van a beneficiarte en nada? but it's not really going to benefit you? Señor, mande una casa grande y un rancho grande, Lord, give me a big house and a big ranch porque quiero estar ocupado todos los días de mi vida because I want to be busy all the days of my life. y no puedo ir porque tengo animales a la iglesia. But I can't go to church because I got to ¿Quién feed le my da de comer a animals. los animales? Who's going to feed my animals? ¿Quién cuida de esto? ¿Quién cuida de aquello si me voy? Who's going to take care of this or that when I go somewhere? Por eso a veces Dios no nos da cosas porque nos vamos a apartar de Él. You know, and sometimes we don't get things because we're going to apart from God. We get things. Recuerdo una ocasión que un hombre llega con un pastor y le dice, pastor, ore por mí porque es que la verdad yo no me alcanza lo poquito que gano. You know, a person told me, pray for me, pastor, because, you know, no, I make so little and it just doesn't make it enough. It Y doesn't el go pastor far. le pregunta, ¿y qué hace usted? So the pastor asked me, what do you do? Yo tiro el periódico. I'm a newspaper person. Yo tiro el periódico. I deliver the newspaper. Dijo, bueno, pues si tú quieres prosperar, I said, well, if you want to prosper, traiga los diezmos. bring your tithes. Pero no es mucho lo que gano. But I don't make a lot, pastor. ¿Cómo voy a poder diezmar? How can I tithe? Hazlo y Dios te va a bendecir. Do it, God will La bless Biblia you. dice, yo abriré las ventanas del cielo, The Bible says, I will derramaré open, bendiciones hasta que I sobreabunde. will open the windows of heaven to really give you abundance. ¿Y qué dijo el hombre? Bueno, You said, okay. como regañito se fue. You know, kind of. Y comenzó a diezmar. But he began to tithe. Y el negocio comenzó a prosperar. And the business El began. trabajo se le fue más para arriba. Work went better. Y con el tiempo era dueño del periódico. And in time, he was the owner of that newspaper. Y dijo, pastor, ya no puedo diezmar. And he said, Pastor, I can't tithe anymore. Porque mi diezmo es mucho. Now my tithe is too much. Ok, está bien. Okay, brother. Vamos a orar que el Señor te regrese a donde estabas. We're going to ask God to take you back to where you were before. Porque la gente cuando hace dinero, Because people, when they make se le more olvida que money, vinieron con el pastor a pedirle que orara. they forgot that they talked to Pastor, mira, no he podido vender esta casa. Pastor, I can't sell Pastor, this no he podido house. hacer este negocio. I can't do this Pastor, business. no he podido hacer esto. I can't do this, Pastor. Y ahí llaman al pastor para que vaya a orar. And then the pastor goes, Y cuando el pastor va, and when the pastor goes, ni para la gasolina le da. they don't even have enough for gasoline. Or they didn't pay for his gas. ¿Usted sabe que tengo que pagar mi gasolina para ir a las reuniones? You know, I pay for my own gas when I do visitations and go. Gracias a Dios que Dios me da por otro medio. Thank you that God provides different ways. ¿Cuántas veces hemos estado yendo a Houston? How many times have we gone to Houston? A las reuniones del viernes. To the meetings there on Fridays. Hay que sacar dinero para ir. Got to pay for the fuel. Y si pagamos por el camino hay que comer. You know, and maybe we need to eat something. Porque todo, desde que sale de la casa todo es gastar. Because once we leave the house, everything is spending, right? Y si el pastor no le está llegando la oferta que le llega semanal, And if the Oh, pastor what? isn't receiving his monthly ¿cómo se mueve? stipend, then how do you move? Por eso es que tiene que estar alineado con Dios. That's why you got to be aligned with God. Porque si tú no le provees, si la iglesia no provee al pastor, Dios se va a encargar de ello. Because God will take care of your needs. Una vez iba un ranchero One time there was this rancher, y tenía un pastor que le gustaba viajar y visitar los rancheros en el caballo. he's a pastor who loved to visit the different ranches on horseback. El pastor viajaba y visitaba a los hermanos que vivían en el rancho He visited the different brothers there in the ranches. y le dice, pastor, He said, Pastor, ¿cómo es posible how is it que tu caballo está tan gordo y tan bonito? that your horse is so beautiful and
Se mantiene muy bien. It's very strong. ¿Y usted por qué está tan flaco y raquítico? And you were so skinny and thin. ¿Por qué? Why? Ay, hermanos, es que yo cuido al caballo, pero a mí me cuida la iglesia. It's because, brother, well, I take care of the horse, but the church takes care of me. Ay, 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 no creo que usted sea así conmigo, I ¿verdad? don't want you to be like that with me. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la responsabilidad. Because we need to understand our El responsibilities. pastor va a hacer lo que Dios le pide que haga. The pastor's going to do what he Tu wants. responsabilidad es usted si no está no es justo. You know, your responsibility. And then O las cosas no pasan porque no está alineado a la justicia. you pray for things, but they're not lined up. La paz no se puede disfrutar alejada de la justicia. You know, a peace isn't far from that, from justice. El área en el cual usted no está en rectitud con Dios In that area that you don't have right with God, es el área en la cual usted nunca tendrá paz. that area will never have peace. Cuando estés orando por algo When you're praying for something y no tienes paz, and you don't have peace, quiere decir que no es correcto lo que está pidiendo that means that what you're asking for isn't o correct, que no está de acuerdo al gobierno de or it Dios. may not be in accordance with the will of God. Ahora, eso tiene que ver So that means con la justicia. that's just Pero vamos a hablar justice. del gozo, But now we're going to talk about joy, paz, peace, justicia justice, y gozo. and joy. El reino de Dios es un reino de gozo. The kingdom of God is a kingdom of joy. Hermano, el reino de Dios es un reino de qué? The kingdom of God is a kingdom De of what? gozo. Of joy. Los amargados no van a estar allá. You're not going to see bitter people Los there. rechazados y abandonados y llenos de Rejected, problemas no van a abandoned, estar allá. full of problems. You're not going to see that there. Porque si el reino de los cielos es un reino de gozo, Because the kingdom of God is one full of joy. allá todos te saludan, Everyone will say hi. allá todos sonríen, They smile. allá todos están alegres, They're happy. allá no hay problemas. You don't see problems there. El reino de Dios es un reino de gozo. The kingdom of God is a kingdom of Si joy. usted está en el reino de Dios, If you're in the kingdom of God, usted debe de estar gozoso. then you should have joy. Regocijados. Rejoice. El Señor siempre os digo regocijados. Rejoice in the Lord. And again I say, El gozo del rejoice. Señor es mi fortaleza. The joy of the Lord is my strength. Usted no debería andar abatido Don't be down. en este mundo demasiado triste y solitario, deprimido. In this world that's so sad and solitary, Pero como ciudadano del reino, usted debe estar gozoso. so you're a citizen of the kingdom and you should be Mano, joyful. tu etiqueta de presentación como cristiano es gozo, gozo, gozo. You know, your name tag of Christianity here is joy. Sonreír, estar alegre. Joy, smile. Imagínate cuando uno va a orar por un enfermo si va todo amargado, lleno de problemas. Imagine if you're going to go pray for somebody who's sick and you're all bitter. Pero esas oraciones no llegan al reino de Dios. And that's why your prayers don't get to the Porque el kingdom of God. requisito es que el reino de Dios es un reino de gozo. Because the requirement is that it's a kingdom of joy. No importa cuánto su físico esté cansado, Doesn't matter how tired you are, all the pero el suffering. gozo es el que te da la fortaleza. But joy gives you that strength. Hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. There is a difference between happiness and joy. La felicidad es algo temporal, Happiness is temporary, que se basa en las circunstancias a su alrededor. which is based on the circumstances that you're Por in. ejemplo, si tienes una buena casa, So if you have a nice house, estás feliz. you're happy. El gozo es algo que viene de Dios y es eterno. But joy comes from God, and it's El gozo es eternal. algo que viene de Dios It comes from God, y es eterno. and it is eternal. Por eso los dones terminan, That's why the gifts, porque things no los end, vas a necesitar allá, because you won't need them in the pero kingdom. el gozo del Señor es lo que te llevas. But the joy of the Lord, that's what Cuando we Dios take me with you. reveló esa parte me impactó muchísimo, When God revealed that to me, it really impacted de me. que no vas a entrar al reino de Dios por los dones que tienes, That you're not going to enter the kingdom of God by the gifts, sino que vas a entrar al reino de Dios ¿por qué? you're going to enter the kingdom of God with what? Porque tienes gozo. Because you have joy. El gozo del Señor es tu The fortaleza. joy of the Lord is your Ya strength. es tiempo de manifestar. And it's El gozo es algo que viene de Dios y es eterno. And it's eternal. Es lo que permite a usted decir que aun cuando las cosas no están bien en ese instante, Dios tiene todo bajo control. This is what allows you to say that even though things around me aren't going well, God is Mira, in hermano, no control. importa las circunstancias que nos pasen, Your circumstance doesn't matter. cuando estamos contentos con el Señor, When we're happy with the Lord, joyful with the hay Lord, gozo. there's joy. La semana pasada fuimos a bautizar Last week we had baptisms. porque un hermano se le ocurrió que él quería bautizarse en el mar. Because the brother said, I want to be baptized in the Había ocean. habido una tempestad el día anterior There was a massive storm not that long ago. y me piden a mí que tengo que ir a bautizar. And they're telling me I got to get in that water and Y be el agua baptized. estaba
Las olas estaban muy altas. The waves were high. Si usted quiere ver el video, If you want to see the video, no mira a un hermano que no quería bautizarse, pero mira a los don't look demás. at the brother who wasn't trying to get baptized out there, but No, sí, pero sí lo bautizaron. we did baptize him. That's just not Pero a aquí está un line. hermano que estaba esperando su bautismo con gozo. But there was a brother receiving his Y en el momento baptism. en que yo lo meto al agua, And in that moment, pasa una ola y me sacó a mí también. a big wave comes and submerges me as well. Yo no necesitaba ser bautizado, I said, Lord, I didn't need to be baptized, pero me bautizó junto con el hermano. but you got me baptized. ¿Y sabes qué? And you know what? Y los demás que miran se ríen del pastor. And the rest of them, oh, they're all just laughing. Oh, look at the pastor over there. No le dan ninguna consideración. No consideration. Pastor, ¿y el agua estaba fría? Pastor, was that water cold? Un poquito. Pero ¿cómo caminé, hermano? Hacia How did I atrás. walk? Con gozo. With joy. Con gozo. With joy. Porque mis hermanos iban a estar en obediencia. Because the brothers were Y aunque la ola me tapó, even though that wave knocked me down, lo levanté. El hermano Juanito que se bautizó and that brother there got baptized, no se dejaba consumir. and he didn't allow himself to be consumed by it. Y le puse las manos así en el pecho y ¡pum! para abajo. Put his hands there in his chest and boom, Hasta que quedó bien remojadito. until he was very wet. Pero es interesante todo lo que uno tiene que hacer. But there's something interesting in all Pero of this. lo que más te motiva es el gozo del So the Señor. thing that motivates you the most is joy. Ahora varias personas me llaman, pastor, yo quiero bautizarme en el mar. Now I'm getting calls and people say, hey, brother, I want to be baptized in the ocean. Me gustó que se viera bonito, It looked nice. como que se siente uno que los pecados se van a lo profundo de la I mar. feel like my sins are being washed away into the deepest parts of the ocean. Así que tenemos una lista por ahí de algunos que se quieren bautizar. So we got a list, ready to go for the next step. Ahora, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Because the kingdom of God is not about drink or food, but it's about justice, peace, and joy in the Holy Sin el Spirit. Espíritu Santo no hay reino de Dios. So without the Holy Spirit, there is no kingdom of God. Hermanos, sin el Espíritu Santo no hay reino de Dios. Without the Holy Spirit, there is no kingdom of Si God. yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, If I, by the Spirit of God, cast out ciertamente he demons, llegado a vosotros el reino de Dios. then surely the kingdom of God Si has yo por el come. Espíritu de Dios sano a los enfermos, If I, by the Spirit of God, heal the sick, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. then surely the kingdom of God has come. Amén. Amen. Solo nos quedamos con un reino teórico sin poder alguno cuando no estamos movidos por el Espíritu. Because without the Holy Spirit, then you're in this theoretical kingdom without any power. Pero ¿cómo podemos hablar acerca de Cristo resucitado si no hablamos acerca del Espíritu Santo? But how can we talk about a resurrected Christ without talking about the Holy Sin el Spirit? Espíritu Santo no hay justicia. Because without the Holy Spirit, there is no Y justice. sin el Espíritu Santo no hay gozo. And without the Holy Spirit, there is no Porque Él es justice. quien lo ejecuta. Because He's the one that executes it. He's the one that made it happen. Dice que el fruto del Espíritu es amor, The fruit of the Spirit is Gozo. joy, peace, paz, love, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, meekness, fe, faith, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter del Espíritu Santo. This is the character of the Personas Holy que no Spirit. tienen al Espíritu Santo en sus vidas So people that don't have this no tienen gozo, don't have joy. no tienen paz, They don't have peace. no tienen justicia, They don't have justice. tienen religión, They have tienen religion. conocimiento, They have knowledge. van a la iglesia, They go to church. pero ¿dónde está lo que verdaderamente te identifica como ciudadano del reino? But what is it that identifies you as a citizen of the kingdom of God? Aquí para manejar nos piden una licencia de manejar. Here to drive, they require us to have a driver's Si license. nos pidieran una credencial para el reino de Dios, ¿cuál serían las palabras que tendría ahí? If there was a credential required to enter the kingdom of God, I would Ciudadano del say reino de Dios, citizen of the kingdom lleno of de God, gozo, lleno full de of joy, amor, full of lleno de love, justicia y full lleno of de justice, paz. full of peace. Amén. Amen. Eso es el requisito That's the requirement. para el reino de Dios. El gozo es un producto de la acción del Espíritu Santo, no de factores externos que provocan felicidad. So joy is a product of an action of the Holy Spirit and not from external factors to which just make you happy. Se entiende que el gozo es una profunda alegría espiritual infundida por el Espíritu Santo en las personas que son poseídas por Dios. And it's understood that joy then is a profound happiness that's a spiritually founded thing by the Holy Spirit in people who have God in them. Una persona que está poseída por Dios A person who has tiene God gozo. has joy. Yo no sé por qué siento tanto gozo. I don't know why I have so much joy. ¿Verdad, hermanos? Right, Cuando brothers? pasamos liberación, sanidad interior, Deliverance or wow, yo healing. me siento tan bien. I feel good. ¿Por qué no vienes? Why Si don't todavía no experimentas esa felicidad Why don't you completa. experience this too? ¿Qué dice Hebreos 12:2? Hebrews 12:2.
consumador de la fe, consumer of faith, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. he that with the joy was put on him before his suffering on the cross. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? So what is it that took El Christ? gozo. It was joy. Pero ¿cómo es posible tener gozo cuando lo están golpeando? But how is it to be joyful when he was getting beat? ¿Cómo pueden tener gozo cuando lo están escupiendo? You know, when they're spitting at you. ¿Cómo pueden tener gozo cuando lo están maldiciendo? You know, they're cursing him. ¿Cómo pueden tener gozo cuando le dan 39 latigazos? You know, how can you have joy when you're getting beat 30 Y una extra que le times? daban, pues se lo olvidó contar. You know, you couldn't count it here. Entonces, el Señor dice en la Biblia que consumador de la fe, consumió la fe, Consumed by faith, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, put joy before him in the suffering of the cross. menospreciando lo propio, You know, letting go of himself. y se sentó a la diestra del trono de Dios. And he sat on the right ¿Por hand qué of se God. pudo sentar Cristo en el trono de Dios? Why is Christ at the right hand of God? ¿Por qué? Why? Porque estaba lleno de qué? Because he was full of De gozo. joy. Con gozo sufrió la cruz. He suffered on the cross. Si vienen sufrimientos, hay que tener gozo para pasar por ello. Even in your sufferings, you Amén. have to have that joy. Todas las cosas del reino son reveladas por el Espíritu. All the things of the kingdom are revealed to the Holy El Spirit. Espíritu Santo es el que toma palabras del Señor y las convierte en revelaciones. The Holy Spirit is he that takes the words of the Lord and converts them in revelations. Es el Espíritu Santo que confronta nuestros pecados y eso trae manifestación del reino de Dios. It's the Holy Spirit who confronts our sin and brings that manifestation of the kingdom of Lo que God. hace que el reino de Dios sea un reino de poder es el Espíritu Santo. He that makes the kingdom of God is the kingdom of Todo, power, is the Holy todo Spirit. es consumado por el Espíritu Santo. And it's all consumed by the Holy Ahora, Spirit. vamos a concluir. We're going to conclude with this. El reino dice sumisión versus rebelión. Submission versus rebellion. En el reino la rebelión no está permitida. You know, in the kingdom, rebellion is not allowed. Aquí en la iglesia sí. In the church, of course, you see it. Aquí algunos se rebelan y se rebelan. Some rebel and they rebel. En la iglesia está permitido. In the church, that happens. Pero en el reino la rebelión no está permitida. Rebellion is not allowed. El reino de Dios trata acerca de justicia y de estar alineados con Dios. Because the kingdom of God is about justice and aligning ourselves with God. En las áreas en las cuales usted no está alineado con Dios son aquellas donde el reino de las tinieblas lo atacará. And those areas that are not lined up with God are the areas the enemy will attack. ¿Dónde te va a atacar el enemigo? Where will the enemy attack you? Donde no estás ¿qué? Where you're not. Posicionado en el área que tiene que estar correcta. Where you're not in that correct path Pastor, with ¿por qué God. será que tengo tantos problemas? Pastor, why do I have so ¿Por many qué no problems? prospero? Why don't I ¿Por prosper? qué gano el dinero y no me alcanza? Why do I make money but it's not No enough? estás alineado con la justicia divina. You're not lined up with No estás justice. posicionado en el reino de Dios. You're not in the divine kingdom of God. Fuera del reino de Dios no hay justicia, solo rebelión. Outside of the kingdom of God, there is no justice, only rebellion. ¿De dónde viene la rebelión? So where does the rebellion come from? De hacer tu propia voluntad, Doing your own will, querer hacer tu capricho, wanting to do whatever you want, querer controlar a otros controlling others, y rebelarse contra toda autoridad. and rebelling against all authority. Bajo sumisión. Dios mismo está bajo autoridad. You know, God himself is under this authority Porque Él se somete a su propia palabra. because he submits to his Él own no es hijo word. de hombre para mentir. He can't lie to you. Para que usted pueda estar bien con Dios en cada área, To be good with God in all your areas, usted debe estar bajo la ley de sumisión. you need to be under that law of Los submission. tiempos que estamos viviendo requieren que estemos bien con Dios. The times we're living in require you to be good with God. ¿Por qué Dios quiere que estemos bajo su autoridad? Why does God want us to be under his authority? Desde el momento en que usted está bajo la ley de sumisión, In that moment that you're under that law of submission, está en el reino bajo su pacto, you're in the kingdom under his pact, his y covenant. la ley de sumisión existe para poner todo bajo control divino. And that law of submission exists to put you under that divine Cuando control. una persona decide no rebelarse When you decide to not rebel y hacer la voluntad de Dios, and do God's will, esa persona entra bajo el control divino. then you enter into that divine control. Ya cuando estamos controlados por Dios. Then God's the one directing you. So, pasamos problemas, So you go through somos problems. tentados, You're tempted. pero el Señor dice que no nos deja más de lo que podemos soportar. But God says you're never going to be tempted more than you can handle. Pero estamos conscientes, ¿verdad? But we're El cognizant of control that. divino no es control humano. So divine control isn't human control. Estar bajo control de Dios cuando usted no está bajo sumisión, So being under the control of God, when you're not under that submission, no está bajo el control divino, you're not under divine control, sino está bajo el reino de Dios. and you're not under the divine control of God.
Cuando usted entra en obediencia, camina bajo control divino y bajo protección divina. But when you're in that obedient path, you walk in that divine control under His protection. Cuando usted vive sometido a Dios So when you live submitted to God y a las autoridades delegadas por Dios, and the authority delegated by no Him, importa por lo que esté atravesando, it doesn't matter what's going on. usted está bajo protección, You're protected protección divina. and you're that divine. La sumisión no es para controlarlo, So submission isn't to sino control para you, protegerlo. but it's about protection. La marca de esta generación es la rebelión, This generation is known es by vivir fuera de la rebellion, cobertura. to live out of that covering. Cuando usted está fuera de la cobertura, la sangre de Cristo no lo protege. When you're outside of God's covering, you're not protected by La God. autoridad debe ser reconocida y recibida. So the authority has to be Usted siempre recognized. debe reconocer y recibir y someterse a la autoridad bajo cual está. And that means that you should always recognize, receive, and submit to the authority of which you're under. Amén. Y luego, ¿qué es la rebelión? Pero voy a concluir. Finalmente, después le doy la otra nota que me faltó. I'll give you the last note another time. But I'm going to conclude with this. Finalmente, nota cómo el reino y el Espíritu Santo están estrechamente relacionados con que son casi todos los intercambiables. You know, finally, the kingdom of God and the Holy Spirit are so closely tied that it's almost interchangeable. En cierto sentido, podríamos decir que el reino de Dios y el reino, podríamos decir que el reino de Dios es el reino del Espíritu. This means that you could say that the kingdom of God is the kingdom of the Spirit. Por sí mismo, la justicia, la paz y el gozo son incapaces de construir el reino. You know, but in itself, justice, joy, and peace are not capable of making their own kingdom. Solo el Espíritu Santo puede construir el reino Only the Holy Spirit can construct y the es kingdom. el Espíritu quien hace que el reino esté presente en justicia, paz y gozo. And it's the Holy Spirit who makes the kingdom Por present, eso, joy, hermanos, justice, peace, and usted joy. necesita pasar por un proceso de descontaminación. So you need to go through this process to get rid of the contamination Quitar in your esa life, naturaleza pecaminosa, to let go of your sinful nature, destruir ese hombre viejo, destroy that old nature, sacar aquellas cosas que traen amargura a tu alma, take those things that make your soul bitter out, reconciliarse con aquellas personas que te han lastimado. reconcile with those that have hurt you. Porque el reino de Dios no se compone de comida ni de bebida, Because the kingdom of God isn't about food or sino de drink, paz, justicia y gozo en el Espíritu but Santo. about justice, peace, and joy in the Holy No Spirit. puedes dejar que nadie te robe el gozo. Don't let anyone steal your Cuando joy. David pecó y se apartó de Dios, When David sinned, con and lágrimas en departed los from God, ojos le decía, oh Dios, with tears in his eyes, vuélveme el gozo de mi salvación. Lord, return to me Que the el joy of my Espíritu me salvation, sustente. that the Spirit sustain. Lloraba con amargura porque sentía que Dios se había apartado de él. He cried because he felt God's presence Cuando in el him. gozo de Dios se va de nuestras vidas, When the joy of the Lord leaves our lives, nos sentimos al morir. we feel like we're going to die. Cuando fallamos y pecamos, When we sin and we fall nos down, sentimos muy mal. we feel bad. Pero por eso el Señor nos llama la atención cada vez. That's why God calls it to our attention. El pastor siempre tiene que llamar la atención a lo que nos está haciendo. You know, the pastor always has to call to attention things that aren't happening. Nuestro llamado es llamar la atención a lo que no estás haciendo. The pastor's calling is to call things to attention Cada that aren't segundo happening. vamos pensando You know, every time we're thinking and talking about those things, si es así o no. it's like that, right? Hoy nos ponemos a pensar. Today we're thinking, Si because el of reino this, de Dios if the kingdom of God es justicia, is justice, es gozo, is joy, es paz, and peace, y yo no estoy viviendo a esa altura, and I'm not living in that, ¿cómo puedo decir que yo soy hijo de Dios y tengo la naturaleza divina? how then can I say that I'm a son of God? Amén. Amen. Así que les dejo esta palabra. So I leave you with those El words. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. The Lord bless each and every one Gracias por seguir a través de las redes sociales Thank que you. nos acompañan. for following us on here. Me di cuenta que ya llegamos casi a 900 personas el domingo pasado. I realized that last Sunday we were almost at 900 people. Y gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes And sociales. thank you to those that follow us. through Es social una media. bendición llegar desde este lugar a sus hogares It's a blessing to reach you here y from pedir que el your Señor homes. bendiga sus vidas, And the Lord bless your que el lives. Señor ponga la palabra que necesita en tu alma y en tu corazón, I need you to put the word in y your que heart. esa palabra prospere y el nombre de Él sea glorificado a través de tu vida. And that the Lord be glorified El in your Señor les life. bendiga. The Muchas Lord gracias. bless you. Thank Puesto de you. pie, vamos a orar. Please stand to your feet. We're going to pray. Padre,